buen día para todos y todas. Hoy estamos acá en un ambiente, como ustedes ven, más distendidos, con la intención de hablar de uno de los temas, yo les diría, más importantes dentro de la vida proyectual, que es la definición de objetivos, y por eso decidí tomarme un café proyectual con ustedes y charlar de la manera más tranquila, más afable, como si estuviéramos tomando un café con cada uno de ustedes, e ir viendo precisamente de qué manera podemos hacer una de las tareas más importantes a las que nos enfrentamos cuando desarrollamos proyectos, que es la de definir los objetivos. Yo tengo una crítica al sistema educativo en general, y con algunos colegas estamos trabajando en un proyecto que hemos llamado Educación 5G, donde precisamente la crítica al sistema educativo es que a lo largo de todo el tiempo que transitamos por él, no nos enseña a definir nuestros propios propósitos ni a definir objetivos para lograrlos. Esta no es una tarea que debiera ser solo parte de la metodología proyectual en una cátedra de proyecto final de ingeniería o en cualquier gestión de management proyectual. Esta es una tarea tan importante que todos los seres humanos que transitamos por el sistema educativo debiéramos aprender a hacerla desde muy chicos, y por eso me llamó mucho la atención que en países sajones esto que nosotros vamos a hacer acá ya lo están comenzando a hacer en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y por eso en este programa de extensión de la cátedra que estamos lanzando, el programa sobre alfabetización en metodología proyectual, lo que pretendemos precisamente es que los chicos de nuestro país, los chicos de nuestro continente, los chicos de las escuelas de habla hispana, también tengan la posibilidad desde muy chicos en ponerse en contacto con su yo profundo y decir, bueno, a ver qué es aquello, cuál es el propósito, cuáles son las cosas que más me motivan y de qué manera yo podría lograrlas planteándome los objetivos. Realmente es un tema muy, muy trascendente. Si no, nos vamos transformando, como yo suelo decir, en una especie de sociedad definida como que se comporta como las orugas procesionarias, que tienen la característica simplemente de ir imitando lo que hace una o la otra, y justamente se le llama oruga procesionaria porque si ustedes las colocan en fila, ellas van siguiendo, una se va siguiendo a la otra, y si hacen un círculo, están dando vuelta permanentemente, y no salen de ese círculo porque no tienen un propósito individual, sino que simplemente se transforman en las seguidoras de las demás. Entonces, para tener una sociedad creativa, una sociedad pujante, una sociedad de chicos alegres, de chicos con ganas de hacer cosas, enseñarles a encontrar sus propósitos y a definir los objetivos de la mejor manera para irlos logrando, yo creo que es un tema trascendente de la educación y que tenemos que trabajar todos para lograrlo. Yendo ahora a nuestro café de la cátedra, nuestro café donde vamos a hablar de los objetivos, una de las cosas que está de más decir, pero sí es importante que lo resumamos, lo vayamos viendo, es que ustedes imaginen la situación en la que un piloto de un avión sale, no tiene claro la ruta por la que va a transitar para llegar a determinado lugar, tal vez ni siquiera sabe si va a llegar a este lugar o al otro lugar, y entonces se encuentra entre una situación de programación del viaje que le es muy difícil, porque si él tiene claro el objetivo a donde va a llegar, ya puede empezar a pensar en la ruta que le conviene seguir. Puede también programar cuál es el combustible que va a gastar. Puede también setear el avión de determinada manera para enfrentar tormentas o condiciones climáticas que le pueden ser adversas. Entonces, definir el objetivo es algo muy importante para poder llegar a la meta. Si no, el objetivo no está claro, los objetivos no están claros, esto se hace muy difícil, y en la vida proyectual esto se paga muy caro dentro de ese triángulo restrictivo que, acuérdense, le llamábamos el triángulo de hierro, precisamente porque tiempos, costos y alcances son tres variables que nos van a hacer sufrir si los objetivos no estarán lo suficientemente claros. Y cuando uno se junta en un grupo, como el que ustedes ven allí, a definir objetivos, la cosa no es tan sencilla, porque todos empezamos a plantearnos distintas formas de enunciar el objetivo. A veces abundamos muchísimo en la cantidad de objetivos y el proyecto se va tornando desdibujado, porque si hay algo que tenemos que tener en claro, es lo que plantea
la imagen de arriba, es exactamente al blanco que queremos llegar y no difumarlo demasiado, porque si no se hace muy difícil plantear con claridad los objetivos. Yo siempre recomiendo, cuando vamos a trabajar en definir objetivos dentro del laboratorio nuestro o dentro de los proyectos de ingeniería que nosotros hacemos, es tratar de que nuestro proyecto no tenga más de 5 o 6 objetivos que vamos a colocar, si uno imagina un organigrama, en la línea del más alto nivel, y a partir de allí, con esos objetivos claramente definidos, luego iremos desglosando el resto del proyecto, que vendrá por los alcances, que vendrá por las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, pero primero que nada nosotros tenemos que tener en claro cuáles son esos objetivos, donde teníamos el propósito con su contenido emocional bien definido, claramente especificado, y a partir de allí empezamos a desglosar estos objetivos. Fíjense que por allá, por el año 81, apareció un autor, que es el que ustedes están leyendo allí, George Doran, que publicó un artículo en una revista que era el Management Review, una revista bastante leída en aquella época, donde él sugiere una metodología para ir definiendo estos objetivos, que es una metodología que la pone muy, digamos, en boga luego uno de los grandes divulgadores del management, más que nada el management empresario, como fue Peter Drucker. Y Peter Drucker, los americanos a veces dicen Drucker, pero en realidad es Drucker porque el apellido es alemán. Peter Drucker plantea un esquema que lo toma de este artículo de esta revista Management Review y lo transforma en lo que pasó a ser una especie, yo le diría, de metodología icónica dentro de la definición de objetivos, que es la metodología SMART. Ahora vamos a charlar bastante sobre la metodología SMART. SMART es un acrónimo que significa inteligente en inglés, pero que tiene esas 5 características que ustedes están viendo allí. Un objetivo, dice él, para que esté claramente definido, tiene que ser específico, tiene que ser medible, tenemos que tener instrumentos que nos permitan medir si alcanzamos o no ese objetivo, tiene que ser alcanzable, relevante y temporal. Entonces, esta metodología, la metodología SMART, de los objetivos inteligentes, le llaman algunos, es una metodología que permite específicamente orientar nuestra mirada a la hora de definir los objetivos en esas 5 categorías, de manera tal que si no alcanzamos alguna de ellas, quiere decir que nuestro objetivo no está claramente definido. O sea, la metodología SMART es una especie de hoja de ruta que nos va permitiendo plantearnos específicamente si el objetivo es alcanzable, es relevante o tiene algún tipo de indefinición que pueda hacer que peligre lo que estamos nosotros definiendo como objetivo. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora con ustedes es contarles de manera muy rápida, tomando siempre este ejemplo que venimos siguiendo, si ustedes se acuerdan del desarrollo de una interfase cerebro-computadora para el tratamiento de la atencionalidad, para mejorar el nivel de atención que podemos tener cuando realizamos una determinada tarea, que puede ayudar tanto a los chicos con problemas atencionales o a la gente mayor que requiere o que está desarrollando una actividad y ve que va perdiendo el nivel de atencionalidad, o gente que está trabajando, por ejemplo, en deportes de alta competitividad y que requiere mucho nivel de concentración y quiere entrenar, porque la atencionalidad, como le dijimos, como cualquier otra función neuronal, se puede también mejorar a partir del entrenamiento. Fíjense, volviendo a esto, que ahí tenemos un esquema básico de lo que es nuestro proyecto y la primera etapa, el primer recuadro que ustedes ven ahí en ese diagrama de bloques, se refiere al diseño o al trabajo que tenemos que realizar de diseño de una interfase que va a capturar nuestra actividad cerebral. Entonces llamamos eso interfase cerebro-computadora. Luego hay una parte que tiene que ver con extraer las características que a nosotros nos interesan de toda esa cosa enorme que es la señal electroencefalográfica, y después vamos a trabajar en 2 o 3 características más de filtrado con una aplicación en Android para poder también colocar como parte de nuestro proyecto. Ahora, fíjense, cuando nosotros vamos a desarrollar esto que les estoy diciendo, vamos a
concentrarnos, vamos a centrarnos en las características que dijimos que eran las más importantes para realizar nuestro proyecto. Y las características tienen que ver en la metodología SMART, acuérdense que SMART, esta palabrita SMART significa inteligente en inglés, y de allí viene precisamente esto de objetivos inteligentes. La primera característica es que tiene que ser el enunciado claro, detallado y significante. Entonces yo no voy a decir, podríamos realizar una placa cerebro-computadora. No, un enunciado claro para el proyecto que nosotros queremos realizar, para este proyecto que estamos trabajando, implica, vamos a realizar una interfase cerebro-computadora de uso específico. En este caso particular, el uso es para la captura de ciertas características. Entonces, el enunciado más claro sería interfase cerebro-computadora de uso específico, no generalista. Fíjense que la segunda parte nos dice, la M, significa de medible, nos pide que cuantifiquemos para medir si alcanzamos o no el éxito de nuestro proyecto. Entonces nosotros lo que podemos plantear que esa interfase que vamos a realizar de uso específico tiene que ser capaz de registrar señales del orden de los 10 microvolts. Entonces estamos generando una interfase de uso específico con rango de captura en 10 microvoltios. O sea, logramos una especificidad, y fíjense que en nuestra hoja de trabajo vamos a ir anotando cada una de estas cosas que estamos diciendo con ustedes. La tercera característica, la de alcanzable, tiene que ver fundamentalmente con no proponernos objetivos en los cuales nuestros recursos o nuestras capacidades estén comprometidas. Si yo digo voy a desarrollar una interfase cerebro-computadora de uso específico del orden de los 10 microvolts, primero, tengo el conocimiento para hacerlo, tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos la gente para hacerlo, tenemos los recursos tecnológicos para hacerlo. Esos son los criterios que tenemos que tener en cuenta cuando decimos nuestro objetivo tiene que ser alcanzable, porque si el objetivo no es alcanzable estamos cayendo en una irrealidad que después nos va a salir muy cara a la hora de llevar adelante el proyecto. Fíjense que acá la R, la letra R, aparece como que el objetivo tiene que ser relevante. Relevante es algo para mí muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y yo no estoy de acuerdo con algunas traducciones que a esa R le asignan realista. Para mí la traducción correcta, y de hecho lo van a ver en la mayor parte de la literatura sajona, es la palabra relevante, y relevante tiene que ver con tener la capacidad de, si yo defino 5 objetivos para mi proyecto, para lograr el propósito de mi proyecto, esos objetivos tienen que ser relevantes, y quiere decir que allí el trabajo que yo voy a hacer en ellos es muy sustancial para el proyecto. Yo tengo que tratar de concentrarme en cosas que hagan que el proyecto llegue a su finalidad y que estén en sintonía, que estén en línea, que estén perfectamente alineados con lo que tiene que con lo que plantea el propósito de este proyecto, y también si ustedes quieren tomar un contexto más amplio, con los objetivos, con la visión, con las metas que nos ha planteado la organización para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, lo que nosotros estamos planteando cuando hablamos de la letra R, hablamos de que tiene que ser un objetivo relevante. No podemos irnos en minucias, en plantearnos un montón de objetivos que por ahí nos pueden hacer gastar un montón de tiempo, recursos, cosas que no enriquecen para nada el proyecto, y entonces lo que no sea relevante como objetivo hay que podarlo, hay que eliminarlo dentro de nuestro mapa de objetivos, de estos nuestros criterios de objetivos. Y la otra característica que ustedes ven allí, la T, quiere decir que nuestro objetivo tiene que plantearse una determinada finalización. Nosotros no podemos, en la metodología SMART, como ustedes ven allí, la letra T dice cuándo nosotros vamos a tener en nuestro sistema, nuestra primera etapa del proyecto, o sea, el diseño de la interfase cerebro-computadora específica de un rango de 10 microvoltios y que va a estar en
un término de 60 días, un término temporal de 60 días. Yo defino la fecha específica con la que tiene que estar. Si luego la alcanzo, si luego estoy corrido un poco de margen o no, eso lo voy ajustando en el transcurso del proyecto, pero el objetivo ya tiene que tener esa visión relativamente realista en función del tiempo. Entonces, si estos 5 objetivos que yo me he planteado me describen todo el proyecto y he logrado temporalizarlos a los 5 objetivos, yo tengo también la gran ventaja de tener una idea. Acuérdense que todavía estamos trabajando en el alto nivel, después vamos a ir, cuando hablemos de alcance y hablemos de actividades, a cuestiones de más detalle, pero por lo menos ya en el alto nivel yo puedo tener una idea somera de qué tiempo me va a llevar desarrollar el proyecto, y en eso los objetivos son extremadamente valiosos. Entonces, la metodología SMART, SMART, recuerden nuevamente, significa inteligente en inglés, me da un marco referencial para definir un objetivo o varios objetivos de manera tal que cuando todos lo lean en el grupo, cuando los lean nuestros interesados, cuando lo lean nuestro equipo técnico, cuando lo lean todas aquellas personas con las cuales nosotros tenemos el vínculo dentro de la vida proyectual, tienen que quedarles muy claro que el objetivo es específico, es mensurable, es alcanzable, es relevante y que también es medido en tiempo. Cuando un objetivo refleja esas 5 características, decimos que realmente es un muy buen objetivo, y a eso es hacia lo que nosotros tenemos que apuntar cuando vamos definiendo los objetivos de nuestro proyecto. En síntesis, un poco para ir cerrando, los objetivos nos permiten, como dice allí, establecer la metodología SMART nos permite establecer una estructura más clara de objetivos. Fíjense que no es la única metodología. Luego vamos a volver sobre otra. Por ejemplo, muchas empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas de mayor envergadura, hoy plantean la metodología OKR como una metodología bastante interesante y que también apunta a, conducir a todos los equipos de la organización hacia los grandes logros, de manera tal que fíjense que los objetivos generales de los OKR, lo que se plantean como parte de la redacción, que es sumamente interesante, es que no tienen que ser alcanzables. Y si por algún motivo alguien de la organización alcanza el 100% del objetivo OKR, y bueno, esa persona es el líder absoluto, se le rinde todo un homenaje. Es sumamente una filosofía de objetivos de muy alta exigencia, pero muy interesante también, y que hoy las empresas, ese objetivo que nació en Intel, pero hoy prácticamente todas las empresas tecnológicas como Google, hoy algunos le llaman inclusive los objetivos Google, a los OKR, también la están implementando. Luego vamos a hablar un poco en otro video sobre eso para que esto no se haga tan largo, pero tener un marco de referencia que a nosotros nos permita definir los objetivos es una cosa muy interesante dentro del contexto. Y volviendo al principio y ya terminando el café con ustedes, algo que vuelvo a insistir, nosotros debiéramos comenzar a hacer en las distintas cátedras de los primeros años de las carreras de ingeniería y aún en la escuela secundaria o en la escuela primaria, tiene que ver precisamente con el desarrollo de este tipo de metodología para que los chicos vayan entendiendo que cuando uno quiere lograr algo, no basta con enunciarlo, sino que también hay que generar un esquema organizacional, mental, procedimental, conductual, o como quieran llamarle, y en esto la metodología SMART es un marco de referencia sumamente interesante. Así que, por supuesto, vamos a trabajar en los cursos, vamos a trabajar en los workshops, en el aula virtual hay algunas plantillas, varias plantillas, donde ustedes simplemente la van a tomar y van a poder ir definiendo los objetivos con el grupo de proyecto o ustedes solitos, de manera tal que se vayan entrenando en esto que nosotros creemos que es uno de los aspectos sustanciales de la vida proyectual. Gracias.